Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos. Gracias a Dios. Buenas Bien. noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno que están aquí. Ya tenemos 11 participantes que han ingresado. Aunque no estamos todos, pero vamos a tratar de ir iniciando un poquito más puntuales. Porque hemos estado como tardándonos un poquito en las últimas clases. Yo voy a ir admitiendo. Andris, ¿tienes la mano levantada? Profe, dijo en el grupo como que no se escucha, algo así. En el grupo de WhatsApp. Ahora sí, ya entré ya. Ok, Sí, no se bien. escuchaba. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, pues vamos iniciando. ¿Cómo se sienten? Bien, Bien, animados. gracias a Dios. Bien, gracias a Dios, profe. Qué bueno, me alegro mucho de que sea así. Vamos a iniciar entonces poniendo en manos del Señor este encuentro, nuestro Creador, que sea Él quien nos dirija, que sea Él quien dirija este encuentro para que sea de bien para todos. Y le vamos a dar las gracias porque nos permite estar aquí, porque por su gracia nos da los medios, nos da la inteligencia para poder estar en este encuentro. Gracias, Señor, por eso y en tus manos este momento. Entonces, como ya tenemos la costumbre de iniciar con una reflexión, lo vamos a hacer así también esta noche. Entonces, vamos a escuchar este video, que es la reflexión de hoy. Y el alacrán. Un maestro oriental vio a un alacrán que se estaba ahogando. Decidió rescatarlo sacándolo del agua, pero cuando lo hizo, el alacrán lo picó. Por la reacción al dolor, el maestro soltó al animal, que cayó nuevamente dentro del agua, quedando otra vez en peligro. Insistente, el maestro intentó salvarlo, pero el alacrán volvió a picarle los dedos. De la misma manera, la situación se repitió durante varios minutos. Un transeúnte que había observado la escena se acercó al maestro diciéndole: «Perdone, pero es usted muy terco. ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua, lo picará?». Y el maestro respondió: «La naturaleza del alacrán es picar, y eso no cambiará la mía, que es ayudar». Finalmente, y sirviéndose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida. Moraleja: no intentes cambiar tu naturaleza si alguien te hace daño. Solo procura tomar las debidas precauciones. De Dios. ¿Qué les pareció esta reflexión de esta noche? Excelente. Muy bueno. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Profe, yo no sé si me escucho, pero yo no escucho nada. ¿Sí te escuchamos? Revisa tu bocina porque los demás se escuchan bien. Sí, profe. Sí. Sí. Sí, se escucha.
Profe, hay una chica que le escribe que la acepte. Acabo de Yasmín, creo. aceptar a los que estaban Sí, se escucha. Dice Yasmín que tiene unos minutos. Ah, sí, pero ya entraste, ya sí. Sí, profe, ya estoy aquí, gracias. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué opinan de de la reflexión de esta noche? De la naturaleza del maestro y la naturaleza del alacrán. Hay una moraleja que la decía muy clara y decía que cada quien tiene una naturaleza distinta y que no debemos cambiar la nuestra porque la del otro sea distinta, pero también podemos opinar otras cosas. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? Yo, profe, Diga Yanelis. siempre sé tú, nunca cambie por lo que el otro actúe contigo mismo, porque cada quien da lo que tiene en su corazón. Excelente, Yanelis. Cada quien da lo que tiene. Eso es así. Y no podemos juzgar porque a veces la persona da tal vez un poco de violencia, tal vez de un trato no tan adecuado, porque eso fue lo que recibió en su hogar. Yo pienso que detrás de cada conducta errática de alguien que no actúa de manera tan correcta, hay una historia. Entonces, el alacrán no es que él quiera hacer daño, es que así fue creado. ¿Se puede moldear ese comportamiento? Sí, se puede moldear. Sin embargo, no podemos juzgar a priori a la gente que a veces te habla de una manera un poco airada o tal vez no es tan amable. A veces juzgamos a quien no responde un saludo, pero tal vez en su casa nunca lo enseñaron a saludar. Estoy admitiendo algunos que... Okay. Entonces, cada quien da lo que recibió, lo que tiene. Eso pasa también con nuestros padres, nuestros cuidadores, que a veces como hijos juzgamos la forma de educación de nuestros padres, pero ellos dan lo que tienen, ellos nos dan lo que recibieron y lo que tenían y dieron lo mejor de ellos. Entonces también ponernos en esa posición de no ser duros al juzgar a los demás, porque siempre hay una historia detrás de cualquier conducta. Y a veces cuando indagamos detrás del comportamiento de alguien, entonces lo entendemos. Cuando no sabemos, pues a veces creemos que la persona simplemente es mal educada, pero hay una historia detrás que lo lleva a comportarse de esa manera. Y así nos vamos a encontrar situaciones en todos los ámbitos de nuestras vidas, en los trabajos, en nuestras familias también se nos dan esas situaciones, en la calle, en la escuela, en la universidad, nos vamos a encontrar con esos choques. Y a veces la primera como reacción es juzgar al otro y entender que es una mala persona o que no tiene buenos sentimientos. Pero muchas veces hay una historia, o en la mayoría de los casos hay una historia que lleva a la persona a comportarse así. Y nosotros como profesionales y personas que tenemos que tratar con otras personas, tenemos que entender eso. Ustedes que se están preparando para la carrera de las ventas, van a encontrar esas situaciones con clientes prospectos, clientes complicados, miren, complicados, gente difícil que le hace a veces salir canas verdes, como dicen. Entonces hay que prepararse para eso, a que se nos van a presentar esos clientes complejos y vamos a tener que saber manejar la situación. Me imagino que ya ustedes en sus diferentes entornos han tenido situaciones como esa. ¿Les ha pasado que han encontrado una persona como que difícil de entrarle? Que nunca me entienden, por más que uno quiera. Como que uno se lo explica con manzana y con pera y todavía no te entienden. Son sordos.
Pero sabe una cosa, que la responsabilidad de la comunicación está en el emisor. Quien emite el mensaje es el responsable de diseñarlo de forma tal que el otro te entienda. Si el otro no te entiende, no es su responsabilidad, es mía. Porque quien tiene que ajustar Exacto. el mensaje soy yo, quien está construyendo el mensaje. Alexandra tiene la mano levantada. Sí, profe, con relación a eso, a los clientes difíciles, yo tengo un salón de belleza. De verdad que uno tiene que, como dicen, mantener la sangre como de maco, ¿verdad? Sí, Porque no es que yo no entiendo, ellos sí entienden. Lo que pasa es que el cliente, eh, como ellos van a gastar su dinero, ellos entienden que el beneficio principal debe ser siempre de ellos, como que toda la razón siempre viene a ellos, aunque ellos no la tengan. Entonces uno tampoco quedarse callado, pero no es que el cliente siempre tiene la razón. Uno se queda en silencio así porque es. luego, si uno comienza a discutir con el cliente, es peor. Ahí sí tú le estás dando motivos para que él no vuelva. Sí. Eso es lo que yo pienso. No, y dañas la imagen de tu negocio también, porque hay otros clientes ahí presentes que van a escuchar la situación y también van a tener una percepción negativa del lugar y sobre todo un salón de belleza. Miren, un salón de belleza no es solamente un lugar donde tú te vas a arreglar el pelo. Un salón de belleza para la mayoría de las mujeres es un lugar de relajación. El momento que tienen para estar fuera de la casa, que ya dejaron al marido, que salieron de los muchachos un ratico, es el lugar de relajarse. Que me van a lavar el pelo, que me van a sobar un ratico, que me van a tratar bien, que yo me voy a sentir linda cuando salga de ese lugar. Entonces, ese es ese espacio que la mayoría de las mujeres tenemos para ese momento para nosotras. Entonces, tiene que ser ese espacio donde yo me sienta cómoda. En la mayoría de los casos, la gente no se va de un lugar por el precio, se va por servicio. Y cuando se va por un tema de precio, regularmente vuelve por servicio. Sobre todo en el caso, Alexandra, de un salón de belleza. Si tienes ese negocio, pues eso tienes que tenerlo muy claro. Que el tema del servicio, porque es lo que vendes, vendes un servicio, tienes productos que te ayudan a brindar ese servicio. Sin embargo, tu principal bien es un servicio. Que la persona se sienta cómoda, que sienta que el pelo quedó como le gusta. Entonces, te vas a encontrar con personas que te van a reaccionar de manera airada. Yo lo he visto en salones de belleza, personas que en un momento y discuten, y si no encuentran con quién discutir, pues entonces Claro, la y quieren situación se calma. Tú tienes aunque el día el micrófono abierto, Alexandra. y andan buscando como sí, permiso, me voy hablando. Alexandra, tienes el micrófono abierto, ciérralo por favor. Ana Iris levantó la mano. ¿Puedes? Sí, uno ahí donde yo digo, en el salón, uno aparte de irse por un buen servicio, que uno se relaja, si uno se siente bien servido, ay, uno deja propina, uno se siente en paz y tranquilo cuando uno se va a ese momento de salón. Sí. Yo principalmente me arreglo en mi casa, pero cuando yo voy al salón, me gusta ir y salir encantada. Sí. Ese es su momento, Ana Iris, ¿verdad? Entonces, Ay, sí, profe, ese es mi momento. entonces nos vamos a encontrar con clientes que son con la naturaleza del maestro, más pasivos, más tranquilos, pero también nos vamos a encontrar clientes con la naturaleza del alacrán. Y nosotros, como gestores de ese servicio, entonces tenemos que entender qué es su naturaleza. Y vamos a tener que buscar la estrategia. Miren que el maestro buscó entonces una hojita para poderlo agarrar, para que no me pique. Y así, con esos clientes que son un poquito airados, que se molestan con facilidad, que dicen palabras hirientes a veces, entonces yo tengo que buscar ese elemento que me ayude a evitar que esa persona me hiera.
y que la situación se salga de control. Y en todos los espacios, en todos los ambientes, hay situaciones como esa. Hay alguien que decía que es visitadora médico. Hay doctores difíciles que para poderlos ver te la ponen en China. Pero tú tienes que cumplir con una ruta y con una meta de visitas. El que trabaja en el sector financiero también. Hay clientes que no te entienden, que no califican para un préstamo y tú tienes que hacérselo entender de alguna manera. Y si no calificó por su historial de crédito o por los ingresos que tiene, no te puedo calificar para el préstamo. Te tengo que buscar opciones, pero no siempre es la que el cliente quiere escuchar. Ahora, ¿de qué somos responsables? De emitir ese mensaje de forma tal que ese cliente se vaya contento y que se vaya entendiendo cuál es su realidad y con alguna solución en las manos, porque siempre va a haber alguna alternativa. Pero ya esos temas de servicio lo vamos a ver a más profundidad en el módulo que corresponde a servicio. Hoy vamos a continuar con este módulo 2 que, como ustedes han podido ver, no es un módulo donde vamos a profundizar mucho acerca de los temas, sino que es este módulo como introductorio donde vamos a tocar de manera bastante superficial y ya en el módulo que corresponda, entonces vamos a ver esos temas a profundidad. Esta noche ya hemos visto el tema de la empresa, lo que es la empresa, lo que comercializa, que son productos o servicios, bienes a nivel general, que pueden ser tangibles o intangibles. Vimos el tema de la estructura, que debe ser definida, esa línea de mando interna de la organización. También vimos esos ejes transversales que son la misión, la visión y los valores, que son ese soporte, ese punto de partida para el gobierno corporativo, para que se puedan definir políticas, procedimientos internos. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la historia de las ventas, porque esta es una acción formativa precisamente de ventas. Ahora, tenemos que conocer un poquito acerca de los orígenes. Dicen que el que no conoce su historia un pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Entonces, la historia es importante conocerla para entender de dónde vienen los procesos, por qué se dan ciertas acciones, por qué la gente se comporta de cierta manera. Entonces, déjenme compartir la pantalla para que veamos entonces la presentación. Y vamos a hablar un poquito acerca de la historia. Déjenme primero permitir esta entrada porque luego no voy a poder mirar. ¿Quién me va a ayudar para ver si alguien está solicitando ingreso? Porque ahora cuando comparta no voy a poder mirar. Ya ingresé, maestra, era Juan, que no podía entrar. Ah, muy bien, Juan, bienvenido. ¿Le puedo ayudarle, profe? Ana Iris, ¿me puedes...? Profe, yo le puedo ayudarle a él también. Andrés, ok. Sí, me gustaría, Andrés, entonces, que me ayudes. Si ves a alguien que quiere entrar, que me avises, por favor. Bien. Porque ahora ya no lo puedo mirar. Ya estoy compartiendo y no puedo mirar si alguien quiere que le permitan la entrada. Entonces, les decía que tenemos que conocer de dónde vienen ciertos procesos. Y por eso es necesario conocer un poquito de la historia. Hablábamos en la primera clase, cuando hablábamos de la importancia de hacer este curso, hablábamos un poquito de la importancia de las ventas para el desarrollo de los pueblos. Lo vimos como de una manera bastante superficial, pero vamos a ver cómo las ventas han impactado el desarrollo de los pueblos. En la prehistoria, cuando estaba el Homo sapiens, ¿qué pasaba? ¿Cómo se conseguía alimento? ¿Cómo se proveían de las cosas que necesitaban? ¿Cómo ustedes piensan que actuaba ese hombre neandertal? El hombre de la prehistoria. ¿Cómo actuaba? ¿Cómo conseguía la carne? ¿Cómo conseguía el pescado? ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué no había mercados en ese tiempo? No había un supermercado. No había ni casas. ¿Qué piensan ustedes? Profe, yo me imagino que... ¿Puedo hablar? Sí.
Sí, Andrés, puedes. Yo me imagino que en ese entonces, cuando no había ningún tipo de negocio ni nada, salían de pesca y de caza, porque, o sea, no había nada no había forma ninguna de intercambiar ni nada, ellos no tenían conocimiento de eso. Exacto. El hombre de la prehistoria era recolector y cazador en un momento. Ya cuando comenzaron, ya no desde el inicio, porque cuando se convirtió en cazador fue cuando ya se comenzaron a diseñar ciertas herramientas para poder cazar, para poder cortar carne. Sí, ya comenzaron a diseñar, pero en principio el hombre de la prehistoria se alimentaba mucho de vegetales, de frutas. Luego ya se convirtió en cazador, ya atrapaban animales, ya pescaban, como decía Andris, y eran recolectores, básicamente. Inclusive, esa es la razón por la que hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres. El hombre era más cazador. La mujer fue la encargada más de los temas de agricultura y de recolectar bayas, recolectar frutas para alimentar a la familia. Entonces, la mujer tuvo que desarrollar una habilidad muy importante al identificar colores. ¿Qué colores de bayas eran venenosas? Y era como dicen, prueba y error. Le daban la bolita roja, se murió, no podemos volver a comer bolitas rojas. Ya ahí era un llamado de atención. Así vivió el hombre de la prehistoria, haciendo un ensayo, hiciera prueba y error. Ok, no nos morimos ahora con esta rosada, pues podemos comer la bolita rosada o las amarillas. Entonces, la mujer tuvo que desarrollar esa capacidad de identificar esa variedad de colores. Por eso las mujeres, hay unos chistes por ahí de que las mujeres vemos muchísimos colores, pero el hombre ve rosado, bueno, básicamente los colores del arco iris, y no le podemos exigir más de ahí. El hombre lo que identificaba es, o hay un animal o no hay un animal, porque era el cazador y salía a hacer ese tipo de actividad. La mujer era la agricultora, la que recolectaba ese tipo de vegetales, de frutas para la alimentación. Y por eso tenemos esa capacidad mucho más desarrollada de identificar colores. Entonces, era básicamente en la prehistoria, el hombre era un recolector. Buscaban lo que había, lo que tuviera disponible, y entonces con eso se alimentaban. Cuando comenzó ya a desarrollarse más los inicios de la sociedad, que ya se comenzaron a generar como conglomerados, que ya el hombre comenzó a ser como más social, que habían unos grupitos que iban viviendo de una manera un poquito cercana, y comenzó a desarrollarse la agricultura. Pasaron miles de años para que llegara este momento, porque ahí sí tuvieron que desarrollar herramientas, también comenzar a observar el comportamiento del clima, de la luna, que todavía sigue utilizándose. A veces creemos que esos recursos que utilizaban nuestros abuelos, de que si la luna estaba nueva, que si la luna estaba llena, todavía el agricultor de hoy sigue utilizando esos elementos como referencia para poder tener buenas cosechas. Entonces, por ejemplo, cuando la luna está nueva no se pueden cortar los árboles, se dañan, se van a malograr, se seca el árbol porque pierde todo el líquido cuando la luna está nueva, está muy lejos. Diferente a cuando la luna está llena, que sí se pueden hacer ciertos procesos. Entonces, cuando el hombre comenzó a observar todo eso que ocurría en la naturaleza, entonces comenzó a desarrollarse la agricultura. ¿Y qué pasó cuando la agricultura comenzó a desarrollarse? Que ya había mucho de una cosa, pero poco de otra. El que cosechaba arroz tenía mucho arroz, pero no tenía maíz. El que cosechaba las verduras tenía muchas verduras, pero no tenía arroz. Entonces comenzó ese intercambio, lo que se llama trueque o permuta. Yo cambio un artículo por otro, que todavía en nuestros tiempos, en algunos campos, se da esa situación. Que el que tiene su huevo lo cambia por leche. Todavía en nuestros campos eso lo podemos ver como una costumbre. Ya tal vez no como una necesidad totalmente, porque ya existe el dinero, que es un medio de intercambio, pero sí
como una costumbre que viene desde esas épocas. Del que tiene sus gallinitas, pues tiene más huevo y lo cambia posiblemente por un poco de leche porque el otro tiene una vaquita. Ese es el origen del trueque o la permuta. El excedente. Había mucho, o yo también, y la necesidad. Yo necesitaba otras cosas que yo no producía, mi vecino sí lo produce, y yo busco el intercambio. Ahora, ¿qué dificultad genera el trueque? ¿Qué piensan ustedes? Cuando hacemos ese tipo de negociación con intercambio de un producto por otro, ¿qué dificultad provoca? Ustedes están como calladitos hoy. ¿Qué es lo que pasa? Escuchando a la profe atentamente. Profe, disculpe, No se escuchó lo que dijeron ahora. disculpe, profe, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué dificultad piensan ustedes que genera este tipo de comercio, de intercambio de un artículo por otro? Yo produzco maíz, pero yo necesito... Bueno, eso depende para mí, porque desde un punto de vista hay un producto que es más importante que el otro. Y también puede haber personas que no produjeran ningún tipo de producto, que no podía haber algún trueque. Muy bien. Esa era una de las principales dificultades. Lo primero es saber cuánto maíz te tengo que dar para que tú me des leche. Porque son cosas diferentes. Exactamente, eso es un problema. ¿Cómo elijo O era. ese punto de referencia para yo hacer un intercambio que sea justo y que el otro lo quiera hacer? La escasez te daba una cierta referencia de que un bien más escaso tenía que ser como menos cantidad de un bien que fuera mucho más abundante. Eso podía dar una referencia. Sin embargo, había un tema. Si yo producía arroz y yo necesitaba leche, yo necesitaba encontrar a una persona que tuviera leche y que quisiera arroz, que era lo que yo tenía. Entonces, comenzó a generarse esa dificultad, aparte de lo que decía Andrés. Y si yo no producía nada, ¿cómo consigo algo? Si yo no soy agricultor, no tengo una tierra, no tengo un elemento de intercambio. Entonces, por esa razón, comenzó a surgir o surge la necesidad de utilizar un medio de intercambio. Y comenzaron a utilizarse ciertos elementos que podrían decirse que son el origen del dinero. Comenzaron a utilizarse granos de cacao, se comenzó a utilizar conchas de mar también como una forma de intercambio, que al final es como el origen del dinero, esa es la prehistoria del dinero. Esos bienes, la sal se utilizó sobre todo en Roma, por eso se utiliza la palabra salario. Los romanos, que no eran tan comerciales, sino un poquito más bélicos, ellos se dedicaban un poquito más a la guerra. Quienes eran más dedicados al comercio fueron los fenicios. Sin embargo, en Roma se utilizaba la sal para hacerle el pago a los militares, a los guerreros. Se le daba una cantidad de sal, era un bien que era apreciado porque la sal es un conservante por excelencia. En la cocina hay 3 conservantes que son sal, azúcar y aceite. Si ustedes ven, por ejemplo, las conservas, o es una mermelada, por ejemplo, con una carga importante de azúcar, eso no permite que se deteriore. Algo muy salado, por ejemplo, el arenque, el bacalao, es con sal que lo conservan. O, por ejemplo, los enlatados que vienen en aceite. Esos son los 3 conservantes principales. Ahora, la sal era un poquito más de fácil acceso. Era un bien importante porque era el que más se utilizaba para conservar carne, sobre todo esos productos perecederos de la época se conservaban con sal. Entonces, la sal era un bien preciado y por eso se comenzó a utilizar la sal como un medio de intercambio.
y los romanos utilizaban ese Rafa, elemento. ¿Perdón? Dígame. Rafa, ¿le puedo decir algo que yo escuché que se hacía para acá, para mi campo? Sí, claro. Que antes, por ejemplo, esa persona que tenía muchas fincas, pagaban los chapeos y eso, daban un pedazo de tierra a cualquiera. Mira, chapéame eso y coge un pedazo de tierra. Antes así. Sí. Aquí. Eso es parte de una costumbre. La tierra no costaba dinero. ¿Perdón? Que la tierra antes no costaba tanto dinero. No le veían el valor a la tierra. Bueno, pasó algo con mis ancestros. Yo soy de la zona de Juan López. Y mi abuelo tenía 2 hermanos más. Y él decía que él no invertía su dinero en tierra. Y por esa razón a nosotros no recibimos mucha herencia. Sin embargo, en el caso de uno de sus hermanos, que sí decía que había que comprar tierra, mi abuelo guardaba dinero. Imagínense ustedes que un peso en esa época era un dineral. Y al final quedó con muy poca cosa porque se le devaluó el dinero. Su hermano, que tenía más visión de ese tipo de cosas, le pedía prestado a él para comprar tierras. Y le dejó muchas tierras a su familia, porque él sí tuvo la visión de que la tierra iba a tener un valor importante. Entonces sí, era así. No se le veía el valor a la tierra. Esa costumbre viene mucho del feudalismo, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Si ustedes recuerdan en historia, en la escuela, que hablaban del señor feudal, que era el propietario y que tenía sus trabajadores, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa costumbre, esa práctica, viene mucho de ese momento histórico, del feudalismo. Entonces, volviendo todavía al tema del trueque y cómo fue evolucionando, entonces se comenzaron a utilizar esos elementos de intercambio para facilitar un poco todo lo que era el tema del comercio, porque todas las dificultades que ya mencionamos que generaba el trueque o la pérdida. También me imagino que ustedes han escuchado que en la Biblia se habla mucho del denario, de que 2 denarios. El denario también era una forma de pago. El denario era como el pago de un día de trabajo para cualquier persona. Entonces, ese también fue una forma de pago de esa época. Estamos hablando de más de 2000 años atrás que se utilizaba ese elemento como una forma de intercambio. Muy cercano a cuando también en Roma, en el Imperio Romano, se utilizaba la sal. Los fenicios, que eran más navegantes, utilizaban mucho el tema de las conchas de mar, las perlas, para hacer los intercambios, porque ellos eran navegantes, utilizaban mucho cosas de mar. Entonces, así fue evolucionando el tema del trueque y ya comenzaron como esos orígenes del dinero. Llega la Edad Media, donde ya las cosas comienzan a cambiar y comienza a haber una población mucho más numerosa y comienzan a aparecer también más artesanos. En la Edad Media, ya el trueque como tal no existía, así de manera oficial. Se podía dar como se da en nuestros tiempos, que en algunos espacios sí se daba, pero comenzaron ya a surgir como esos espacios de venta. Si ustedes ven la historia de los tiempos de la guerra Escocia con Inglaterra, los tiempos de la revolución en los Estados Unidos, previos a la independencia de Estados Unidos, que fue en el 1700, todos esos espacios, en esos espacios ya comenzaron a surgir mercados donde la gente compraba, donde los diferentes artesanos iban a ofrecer sus productos y se utilizaba algún medio de intercambio, como lo que ya hemos mencionado. Pero ya comenzó a cambiar y comenzaron a aparecer esos mercados. En la Edad Media ya existían los mercados. Si ustedes ven películas de esa época, ven que hay lugares donde había como mucho movimiento, donde se ofrecían hasta ya ciertos medicamentos, que los pocos que habían en la época, tintas, papel, telas, porque ya comenzaron a aparecer los telares en la Edad Media, esas fábricas de telas. Ya no se utilizaban solamente pieles para cubrirse, sino que ya en la Edad Media comenzó esos inicios de ciertas fábricas y ciertas actividades de artesanía. Entonces, por eso se reunían en algunos lugares.
Eso pasó más en ese momento. Y ya sí habían monedas acuñadas. En ese tiempo, bueno, en China ya apareció el papel moneda como tal, en esa época, en la Edad Media. Y ya todo el tema del comercio era un poquito más fácil, era más sencillo que se generara el comercio. Sigue avanzando y llega la revolución industrial. Entre los siglos XVII, XVIII, comienza a surgir ya la industria como tal. Comienzan a surgir fábricas. El invento de la máquina de vapor fue un elemento importantísimo porque ya se hicieron barcos más poderosos, ya habían barcos que pasaban de un continente a otro, porque había ya la máquina de vapor, se inventó en ese momento. Me imagino que ustedes han visto en las películas que los barcos trabajaban con carbón. Lo que vieron Titanic, algunos de ustedes. Sí. ¿Y los trenes, profe, era con vapor? Los trenes también. Sí, en la revolución industrial fue un punto de partida muy importante. Y la máquina de vapor fue un elemento de súper importancia en ese momento. Porque ya el tema de los medios de transporte se comenzaron a modernizar muchísimo. Ya era posible pasar de un continente a otro, ya era posible pasar de un punto a otro. Por ejemplo, en Estados Unidos, que ya en ese momento ya se había dado el tema de la independencia, o estaban ya casi a punto, porque fue ya en el siglo XVI. Ya se comenzaron a trabajar los trenes, se comenzaron a construir las vías de ferrocarril, bueno, y eso impulsó muchísimo toda una gran industria. Entonces, inclusive se comenzaron a fabricar automóviles. Ahora, ¿qué pasó en la revolución industrial? Las fábricas, había una gran demanda de todo. Todo era necesario en ese momento porque no había nada. En este momento tenemos miles de opciones. ¿Queremos un zapato? Hay muchísimas opciones. ¿Queremos una prenda de vestir? Tenemos una infinidad de opciones. En ese momento todo era muy limitado, habían muy pocas fábricas, porque también había muy poco personal calificado para trabajar en las fábricas. Estaban todavía enseñando. Fue la época en que Don Bosco inclusive creó sus oratorios donde, bueno, Don Bosco, si ustedes, no sé si conocen un poquito de la historia, esos centros que diseñó Don Bosco fueron realmente para educar a esos jóvenes que no tenían nada que hacer, que estaban perdidos y que al final comenzaban a delinquir porque no tenían opciones. Y él lo que hizo fue talleres en primer momento para enseñarlos a trabajar ebanistería, para hacer zapatos, para trabajar con metales. De esa manera surge la obra de Don Bosco, cuando él ve esa necesidad que hay en niños y jóvenes de ser educados. Entonces, y todo eso pasó en la misma época. Don Bosco es de esa época de la revolución industrial. ¿Y qué pasa? Habían muy pocas opciones y se fabricaba lo que se podía y la gente compraba lo que había. No se fabricaba pensando en el gusto del consumidor, sino que yo fabricaba algo y tú decidías, tú lo coges o lo dejas porque esto es lo que hay. No hay otra opción. Este es el zapato que yo puedo fabricar. Inclusive la fábrica Ford, que también es de la época, no sé si ustedes sabían que los carros Ford solamente se hacían carros negros en sus inicios, porque Henry Ford decía que un carro debía ser negro. Era lo que a él le gustaba, era lo que él entendía que era correcto. Todos los carros que fabricaba la Ford eran negros. Él no estaba pensando en que si a la gente le gusta un carro de otro color, no, es que yo entiendo que eso tiene que ser negro y así va a ser. Y eso era lo que él hacía. Y de esa manera se manejaba la industria en ese momento. Entonces, todo se fabricaba de acuerdo a lo que estaba en la cabeza del fabricante, porque era también era la posibilidad de que tenían, no habían muchas opciones. ¿Qué pasa? Entonces, comienza a cambiar todo y llega esa era de las ventas, donde comienza a pensarse un poquito más en el consumidor final. Porque la misma revolución industrial... ¿Perdón? Yo quiero decir algo de la revolución industrial. Sí, por favor. Que tengo de memoria.
Y le voy a decir las desventajas de la revolución industrial. La desventaja de la revolución industrial es que cuando fueron surgiendo factorías y empresas industriales, había una desventaja con el medio ambiente, porque ahí pues las maquinarias, las plantas que botaban humo, había una contaminación grande también en ese tiempo. Sí. Entonces, eh, esa era una de las desventajas y también que afectaba mucho al medio ambiente. Bueno, que todavía lo tenemos al día de hoy. En esa época, no sé si ustedes vieron The Crown, que es la serie eh, de los reyes de Inglaterra, por lo menos del siglo pasado hacia acá. Y ocurrió en un momento que en Inglaterra, con todas las fábricas que habían, hubo 3 días que estuvo gris todo. Y era el humo. Y mucha gente murió. Porque como no habían filtros para esos desperdicios que tenían esas fábricas, era muy contaminante. Ya hoy tenemos mucha contaminación. Sin embargo, ya hay algunas medidas que se han estado tomando para que esos desperdicios no sean tan nocivos para la salud. Hay más controles. Sin embargo, la cantidad de industrias que tenemos genera mucha contaminación. China está altamente contaminado. Corea está altamente contaminado. Hay días en China que la gente tiene que salir con mascarillas, pero mascarillas fuertes, porque el nivel de contaminación está muy alto. Inclusive hay avisos esos días para que la gente trate de no salir mucho a las calles y si van a salir, salgan con la protección adecuada. Lamentablemente, los efectos de la revolución industrial todavía los estamos viviendo y todavía los efectos contaminantes de todo ese cambio que se dio a nivel de cómo se hacen las cosas, de cómo se producen los bienes y los servicios, está generando mucha contaminación. Ustedes vieron el otro día una noticia con relación a esas fotos estilo Ghibli que dijeron que teníamos que parar porque estaba generando contaminación. ¿Ustedes han visto esas fotos que parecen como de caricaturas que la gente está publicando ahora en las redes sociales? Sí, profe, yo lo he visto. Sí. Bueno, salió una información de que la gran cantidad de personas generando ese tipo de imagen estaban sobrecalentando todos los equipos de comunicación y se estaba teniendo que utilizar grandes cantidades de agua para enfriarlos. Y eso ha generado una gran contaminación, porque son aguas que ya están contaminadas, que utilizan para enfriar los equipos y luego sale contaminada. Miren que es una cosa que la gente, inclusive yo vi en las redes sociales, mucha gente, ¿pero qué tiene eso que ver con la contaminación? ¿Qué tiene eso que ver con el medio ambiente? Sí tiene que ver, porque ese sobrecalentamiento de los equipos que generan esas imágenes estaban requiriendo grandes cantidades de agua. Imagínense ustedes, si estamos destruyendo el medio ambiente. Y lamentablemente eso viene de la revolución industrial. Pero tenemos que agradecer también que gracias a esos avances que se dieron entre los siglos XVI y XVIII, tenemos hoy muchas posibilidades y tenemos mercancía muy diversa. Entonces, ya llegando al siglo XX, comienza esa era de las ventas, donde se comienza a pensar mucho más en el consumidor final. Porque ya la gente comienza a exigir, no, espérate, yo no quiero el zapato que tú me haces, el que tú me puedes fabricar. Yo tengo unas exigencias y yo tengo unos gustos. Ya a Ford le dijeron, espérate, yo no quiero un carro negro solamente, yo quiero carro de otros colores. Y si tú no me lo quieres hacer, yo no te lo voy a comprar. El consumidor comenzó a exigir un poquito más y entonces la industria tuvo que adaptarse a esa exigencia del consumidor. Hasta que llega, ya a mediados del siglo XX, la era de la mercadotecnia. Nosotros vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver lo que tiene que ver con la mezcla de marketing, esos recursos que utiliza la mercadotecnia para apoyar la comercialización y para hacer que las ventas sean más dinámicas,
pensando de una manera muy importante en el consumidor final. Y así comienza entonces esa revolución a nivel de ventas. Comienzan a aparecer los primeros vendedores. ¿Por qué? Porque ya cuando hay tantas opciones de un mismo tipo de mercancía, cuando nada más era Ford que estaba, yo no tenía otra opción para comprar un carro. O se lo compro a Ford o no le compro a nadie, porque no habían otras fábricas. Cuando comienza este florecimiento de la industria, que hay cientos de marcas de carros, que hay muchas opciones de los diferentes productos, que ya hay muchos zapatos, que ya hay muchas marcas de vestimenta, que a nivel del sector alimenticio hay muchísimas opciones también. Entonces comienza a haber la necesidad de esos primeros vendedores, personas que tenían que ser formadas. IBM como empresa fue una de las primeras que comenzó a formar vendedores. Y de cierta forma fue como el inicio de la carrera de las ventas, porque aunque a nivel de las universidades no existe una carrera como tal, pero sí hay una formación en ventas importante a nivel universitario. Está la carrera de mercadotecnia, que aunque no solamente es ventas, yo sé que hay algunos mercadólogos aquí en el grupo, ¿verdad que sí? Me lo dijeron en la primera clase. Sí, profe. Sí, tenemos mercadólogos aquí, así que no me dejan mentir, que la mercadotecnia es mucho más que ventas. Sin embargo, la mayoría de los vendedores se orientan más a estudiar mercadotecnia, porque es una carrera que tiene una base de ventas bastante importante. Bueno, yo soy mercadóloga y aunque me he dedicado a un área distinta, porque descubrí mi pasión en la gestión de recursos humanos, sin embargo, mi formación básica es en mercadeo. Y yo sé que es mucho más que simplemente ventas. Eso es una parte pequeña de todo lo que tiene que ver con el proceso de la mercadotecnia. Entonces se comienzan a formar esos vendedores y a ver la necesidad de esa formación a nivel de ventas, de que había que educar al vendedor. Miren que cuando hablábamos de la reflexión de hoy, veíamos que hay muchos tipos de clientes. Cuando veamos el módulo de servicio, vamos a ver que hay una infinidad de tipos de clientes, que lo podemos identificar y que para cada uno de ellos hay una estrategia distinta. Para un cliente indeciso, yo no puedo utilizar la misma estrategia que el cliente tímido. Son dos cosas diferentes. Y la estrategia tiene que ser adecuada para ese tipo de cliente. Entonces, se comenzó a ver esa necesidad de formar al vendedor ya de una manera mucho más formal, porque el mercado me lo exigía. Además, comenzó a haber una gran oferta de muchas marcas que hacían más difícil yo colocar mi mercancía. Cuando éramos dos, los productores, era facilísimo, o tú me compras a mí o no le compras a nadie. Sin embargo, ya en este momento hay muchas opciones y el cliente exige. Y podemos decir que luego de eso llega la era de la información. ¿Qué está pasando ahora con el tema de las ventas? ¿Cómo se comportan nuestros clientes? Ustedes que están en el mercado, ustedes son consumidores de algunos productos. ¿Qué pasa con ustedes? Cuando ustedes van a una tienda y ven están en busca de un regalo para la novia y le presentan las opciones, ¿qué pasa con ustedes? ¿Se quedan ahí, buscan otra opción? Yo le puedo decir mi experiencia. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que yo me guío mucho, o sea, no es un secreto que para nadie, por un ejemplo, el marketing y lo que es también la mercadotecnia y también lo que es las redes sociales. Ahora mismo, yo me guío mucho, por un ejemplo, de lo que es, por un ejemplo, el que más promociona, por ejemplo, la tienda que más da promoción, ahí yo voy. Oiga, porque me da esa confianza de que ellos, o sea, al promover su producto y todo, me da esa confianza para yo comprarle a ellos, y también porque resaltan entre las diferentes tiendas o negocios. Eso me gusta mucho a mí. Sí, esas referencias que dan otros consumidores también, ya es fácil tener acceso. Antes era difícil.
Yo iba a comprar una crema para el cuerpo. Yo decía, pero será buena, tendrá buen aroma. Ya yo puedo buscar y leer las referencias de otros consumidores. Pero también, si yo voy a una tienda física, ahora mismo, después de la pandemia, fue el boom del Instagram, como una forma, como un medio para vender. Instagram es uno de los medios más utilizados para ventas actualmente. Inclusive más que Facebook, aunque Facebook tiene su Marketplace, que tiene también un tipo de mercancía que se vende por esa vía, pero Instagram tiene una oferta infinita de cosas que se pueden adquirir por esas vías. Entonces, usted va a una tienda y usted primero busca en Instagram, a ver, déjame ver. ¿Y qué dice la gente? Y el que lo compró. Y comparo precio también. Otra referencia que buscamos son las compras internacionales también por internet. Cuando yo veo un producto que me lo están ofreciendo por Instagram, yo lo busco en Amazon. Y yo comparo. Entonces, el consumidor hoy en día tiene acceso a una información demasiado vasta. ¿Y qué pasa con eso? Que es más difícil convencerlo, mucho más complejo yo lograr convencerlo. Mire, me pasó el otro día, yo compro un producto que es de aceite de orégano y lo veo en Instagram. Y me dice que está en Santo Domingo. Le pregunto el precio y que cuántos días me toma para enviármelo aquí a Moca. Me responden. Digo, déjame buscarlo en Amazon. Lo busco en Amazon, la mitad del precio. Tenía que esperar, qué sé yo, tal vez 5 días más. Pero lo compré por ahí. Pero yo no tuve que moverme de donde yo estaba sentada para yo saber eso, para yo conocerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que este es un momento muy retador para el vendedor, donde tenemos que utilizar mucho más recursos, mucho más elementos para un convencimiento de un consumidor. ¿Qué pasa con el tema del hospedaje? ¿Ustedes han tenido alguna experiencia de pagar por un hotel, por un hospedaje de diferentes tipos? El Airbnb, que está muy de moda, inclusive me he sorprendido de la cantidad de opciones que tiene Moca ya, de lugares que se rentan por esa vía. Lugares amueblados para alguien que viene, por ejemplo, de Santo Domingo, se va a pasar 2 días en Moca, no tiene que hacer un hotel, se puede quedar en un apartamento. Hay una oferta amplísima en Moca. Y aún así, casi siempre están ocupados. Es decir, que también que es un mercado que está bastante en crecimiento. Me decía un familiar que viene a Moca a veces y que suele quedarse en ese tipo de lugares, que el que ha utilizado últimamente ya siempre está lleno. Cada vez que lo ha buscado, está lleno. Es decir, que es un mercado floreciente en Moca, que no es una zona turística. Denme un momentito que se me desconectó el equipo y se me está bajando la batería. ¿Han tenido ustedes la experiencia de rentar alojamiento por esas vías? Sí, profe. Un ejemplo, yo fui con mi mamá que ya se iba para los Estados Unidos y teníamos que quedarnos en la capital para poder llegar bien temprano al consulado. Bien. Tuvimos que rentar 2 habitaciones esa sola noche. Ella se levantó y se fue. Yo me tuve que quedar en el hotel. Okay. Porque ella andaba con mi hermano. En lo que ellos volvían, yo le esperaba ahí. Okay.
Y sí, Y cuando usted iba a es hacer una... esa reservación, ¿cómo buscó información acerca del lugar, de si era bueno o las condiciones? Mi hermano fue quien lo buscó porque ya él conocía del lugar. Ok. Pero decía que era un hostel 5 estrellas, tenía muy buen servicio. Y sí, lo comprobé, tenían un excelente servicio. Por algo tenían sus 5 estrellas. Entonces, miren la importancia de esa información. Ella vio que tenía 5 estrellas, pero ¿quién le da esas estrellas al lugar? El El cliente por el cliente. buen servicio. Clientes anteriores son los que le dan esas estrellas. Entonces, en ese caso, tiene mucho peso la experiencia de otros consumidores. Para mí, como cliente potencial, eso es lo que me convence. Cuando yo busco un artículo en Amazon, ¿qué yo busco? Si yo nunca lo he comprado, si yo no conozco esa marca, ¿cómo hizo a buscar los reviews? ¿Cuántas estrellas tiene? Re- referencias, lo que busca. Referencias. ¿Y Sí, cuáles son las que uno primero busca de esas referencias? ahora, lo que ya han usado el producto Sí. para uno ver qué tal le fue. No vaya uno a pasarle como le pasó a un señor que él pidió unas ollas para el Día de la Madre y le llegan miniaturas y él las pidió grande. Entonces, por eso uno busca las referencias a ver qué tal le va a uno con el producto. Si no, no lo puede comprar. Pero una de las primeras que uno lee son las que tienen poquitas estrellas. ¿No le pasa a ustedes eso? Sí, sí. Porque las que tienen 5, tú dices, ok, eso estaban bien, estaban conformes. Pero el que no estaba conforme, ¿por qué no estaba conforme? ¿Qué es lo que dice? Déjame ver. El que nada más le puso 1 estrella, déjame ver qué fue lo que dijo. ¿Qué fue lo que le pasó? Y ahí comienzo a ver, no, que había mucho ruido, que la persona que me recibió no era amable. Y a veces yo digo, bueno, no me importa el ruido. O sí, me importa el ruido. Espérate, ahí había mucho ruido. Él dijo que no pudo dormir esa noche y por eso le puso poquita estrella. Ya yo comienzo, déjame chequear a ver si alguien más dice lo mismo, que había mucho ruido. Porque también uno se da cuenta que hay gente que, como dicen los haters, que comienzan a poner ahí unos comentarios un poquito negativos cuando no es totalmente cierto. O tal vez pasó un evento en ese momento. Con el tema de los restaurantes pasa lo mismo también. Ya la información está en línea total. El cliente tiene acceso total a la información, pero también nosotros como consumidores estamos un poquito más conscientes y denunciamos la cosa y ponemos la cosa mala también ahí. Entonces, esta era de la información es muy retadora para el vendedor, porque se está enfrentando a un mundo que es muy diverso y a un mundo en cierta forma donde usted no tiene el control, porque yo no tengo el control de lo que la gente escriba como referencia. Puede poner cosas que está mintiendo inclusive, pero yo no tengo control sobre eso. Alguien visitó mi negocio y pasó una situación o tal vez él no tenía la razón, pero pone una referencia negativa. Ya está ahí, ya está en línea, ya la puede ver cualquiera. Y cualquier persona con un teléfono inteligente tiene acceso a esta información. Entonces, por esta razón es que para las empresas también el manejo de redes es tan delicado en estos tiempos. Ya miren, cualquier empresa le pone más atención a usted si usted escribe una cosa en una red social que si usted pone una queja presencial en una oficina. Si usted quiere que de norte le hagan caso, póngale una queja en las redes sociales para que usted vea cómo lo llaman. ¿Por qué ustedes creen que pasa eso? ¿Por qué ustedes creen que para las empresas es tan importante el manejo de esa información en las redes sociales? Profe, porque su credibilidad pierde mucho. Exacto. Su credibilidad está en juego. Y esos clientes potenciales también están en juego, porque ya el consumidor está muy atento a ese tipo de información.
y le presta mucha atención y le da mucho valor a esa información. Ya no es un comercial, es lo que dice el usuario. Si ustedes se dan cuenta, la publicidad a nivel masivo, como en los canales de televisión, ha bajado significativamente. Se están utilizando medios más selectivos, como los medios de streaming, que son medios pagos, donde la gente recibe información más directa, como también los influencers que utilizan diferentes plataformas para llegar a un público meta. Es una publicidad mucho más dirigida, porque cuando yo como un influencer tiene una lista de seguidores, yo sé a quién llega esa información. Y luego la misma plataforma me dice quién la vio. Entonces, es una publicidad que está muchísimo mejor dirigida, porque estamos en esta era de la información, donde la información está al alcance de todos y esa información te da poder. Entonces, tenemos que estar conscientes de esto. El salón de Alexandra, yo le puedo decir que seguro hay gente que sube su foto. Miren, y el pelo y estas ondas que yo me hice, y gracias a mi amiga Alexandra que me puso mi cabello lindo. Óigame, esas referencias llegan. Esas fotos, esos posteos en las diferentes redes sociales van llegando a un público. El que le ve la sonda y dice, no, pero yo quiero ir. ¿Dónde fue que te la hiciste? Espérate, ¿y dónde le queda el salón? Porque yo la quiero así mismo. Mira, y tengo tiempo por hacerme esa sonda y nadie me la sabe hacer. Esa información llega. Entonces, es un momento retador para la empresa, retador para el vendedor, porque el cliente potencial tiene demasiada información. Antes, si yo estaba en una ferretería y yo estaba comprando cemento, una cosa muy básica, y me dan el precio, ¿qué yo tenía que hacer para comparar el precio en otros lugares? ¿Qué tenían que hacer antes? Fue buscar una persona, un vecino cercano que haya comprado algo y usted va a ir y se informa con esa persona. Exacto. O ir al lugar, desplazarme hasta el lugar. Habían 3 ferreterías, tenía que ir ferretería por ferretería y entraba a la otra y preguntaba, ¿cómo tienen el cemento? Y si estaba un poquito lejos, coger mi vehículo, coger un conchito y irme a la otra ferretería, preguntaría, ¿cómo tienen el cemento aquí? Hoy, ¿cómo yo lo puedo hacer? A través del teléfono, a través de las páginas que tienen las diferentes ferreterías, donde están los precios de todo lo que venden. Sin yo moverme, yo estoy en una ferretería y digo, pero déjame ver, yo estoy en Cercasa, pero déjame ver en la ferretería Duarte a cómo que lo tienen. Yo no tengo que ir a la ferretería Duarte, yo cojo mi teléfono y llamo. O entro a la página y reviso. Pero déjame ver en Ochoa, en Santiago, porque yo como quiera tengo que ir para allá, déjame ver a cómo lo tienen en Ochoa, a ver si me conviene comprarlo allá. Entonces, todo este acceso a la información hace mucho más complejo este trabajo de ventas. Entonces, tenemos que estar preparados para enfrentar todas estas dificultades. Ahora bien, no podemos asustarnos porque realmente tenemos que ver que todos estos recursos han impulsado las ventas. ¿Cuánta gente no tiene un emprendimiento después de la pandemia? Que fue el boom de las redes sociales. Porque la gente encerrada en su casa fue la forma que tuvo para comunicarse. Y ahora mismo, de las plataformas más efectivas para generar ventas son las redes sociales. Sobre todo Instagram. Entonces, y eso surgió por un momento donde la gente era el único recurso que tenía y ya mucha gente tiene emprendimientos. Después de la pandemia, ¿cuánta gente no desarrolló un pequeño negocio? Hay mucha gente que aparte de su empleo tiene un emprendimiento. Se comenzó a vender postres, que vende ropas, que vende productos chinos diversos, que está vendiendo pinturas, que hace, que promociona sus trabajos de decoración, de todo. Tenemos de todo por esos medios. Entonces también tenemos que ver que aunque es más retador el momento, pero también ha sido un impulsor de las ventas. Entonces, para ir cerrando ya este tema de la historia, ya con estos elementos que también es importante conocer, tenemos que
la comunidad primitiva fue evolucionando. Y que así como vimos ese esquema de cómo fue creciendo y cómo fue cambiando, cómo fueron cambiando los métodos de venta, también se dieron unos momentos en la historia que tuvieron un impacto importante para el manejo de las ventas. La esclavitud, que coincide un poco con la Edad Media y un poco previo, que todavía se daba la esclavitud en los años 1500, 1400, todavía se daba la esclavitud. Cuando Colón llegó a nuestras tierras, que vinieron a hacer su gran invasión, pues todavía se manejaba el tema de la esclavitud. Cuando los indígenas nuestros sucumbieron a las enfermedades y a los malos tratos que recibieron de los españoles, la mano de obra que se trajo fue la mano de obra africana y eran esclavos. Todavía en la época de la revolución en Estados Unidos todavía existía la esclavitud, sobre todo con las personas de color negro. Bueno, todavía hay segregación en Estados Unidos, la parte sur todavía es mucho más de gente de color oscuro, porque era donde estaban más los asentamientos de esos esclavos, porque era la zona donde habían las plantaciones de algodón, de maíz. Toda esa zona es la más productiva de ese tipo de artículos, de bienes, y el esclavo era la mano de obra. En ese momento que se daban esos intercambios, inclusive se comercializaba con el ser humano. El ser humano en ese momento pasó a ser un producto que se vendía, que se intercambiaba, que se vendía como tal. Si ustedes vieron, hay una película que ganó un Oscar que habla que trata sobre esos temas, que fue muy fuerte. Y yo recuerdo, ahora no recuerdo el nombre de la película, pero comercializando a... Profe, la película se llamaba La Mujer Rey. Ok, pues gracias. Se ve cómo se comercializaba a un ser humano en ese momento. Le decían, miren que los dientes están intactos, que es fuerte, que es joven, que todavía te va a dar muchos años de trabajo, no se enferma. Era la forma, te estaban vendiendo, diciéndote las bondades de ese producto. Imagínense qué momento tan denigrante para el ser humano, donde se convirtió en un bien de comercialización. Una persona, un ser humano, y aunque todavía se dan estas situaciones, lamentablemente, porque todavía existe tráfico de personas, de niños, de mujeres, sobre todo con el tema del negocio de la prostitución, pues se sigue vendiendo a un ser humano, lamentablemente, ya no con esas mismas condiciones. Sin embargo, seguimos vendiendo a un ser humano. Pero gracias a que los pueblos se fueron liberando, bueno, y la esclavitud es tan antigua como el pueblo de Israel, cuando fue liberado de los egipcios, que sale de Israel en busca de su libertad. Entonces, era un pueblo esclavo, era un pueblo sometido. Y así se dio en diferentes momentos de la historia. Pero ya cuando la esclavitud como tal, como esa comercialización así de la persona comienza a decaer, pues llega el feudalismo, que era lo que nos decía Andrés. Había un señor feudal, dueño de las tierras, pero que no podía él hacer todo el trabajo, y le cedía como pequeños espacios a personas que estaban dispuestas a producir y tenían ellos que pagarle al señor feudal. Él recibía una parte importante. En ese momento era casi esclavitud, porque en realidad era muy injusto el negocio que se hacía, porque al pobre trabajador le quedaba, era una miseria. En el momento del feudalismo, que fue entre Edad Media, ya iniciando la Edad Media, y casi llega hasta la Revolución Industrial, la gente vivía en estados de miseria, porque en la gran partida se le tenía que pagar al señor feudal, al dueño de las tierras, que era quien le cedía. Y luego viene entonces el capitalismo, que es lo que vivimos actualmente, aunque todavía tenemos algunos países que están acogidos a un sistema distinto, socialismo sobre todo, que es el que todavía permanece, Cuba, Venezuela, Rusia como el principal,
Y un país que sí ha sacado lo positivo de ese socialismo, que es Canadá, que todavía se maneja con ese sistema. Pero luego el resto del mundo se ha adaptado al capitalismo porque es el que genera mayor libertad. Pues todos tenemos la libertad de invertir, de utilizar nuestros recursos como a cada quien nos plazca, como querramos. Entonces, y eso es lo que ha dinamizado muchísimo más la economía de los pueblos, porque si vemos los países que todavía se están acogiendo a esos sistemas que ya lamentablemente no son tan populares, porque se han mal manejado también, porque el socialismo en sí no es malo, el tema es que se ha mal manejado. Por ejemplo, Cuba, pueblo que lamentablemente no ha podido florecer, Venezuela, que por sus últimos años haber cambiado a un sistema socialista, también a todas sus industrias se han ido a pique. Mire, la parte de la televisión, las novelas, películas, que esa era una industria floreciente en Venezuela entre los años 80 y 90. Yo sé que algunos de ustedes no tuvieron esa oportunidad de ver las grandes producciones venezolanas, sobre todo de novelas, que ya hoy en día todo se fue a pique. Y fue gracias a que hubo un cambio en un sistema de gobierno. Entonces, pero como les digo, hay un país que sí ha demostrado que es un sistema que funciona y que puede ser justo, que es Canadá. Un país que es referente para muchos otros, para el manejo de sus ciudadanos, el tema de beneficios y servicios, donde la educación es gratuita, donde la salud es gratuita, y se manejan bajo ese modelo. Entonces, podemos decir que sí funciona y que va a depender mucho de la intención y de la honestidad de los gobernantes. Entonces, con esta parte, cerramos esta parte como pesadita de esa historia de las ventas y de cómo ha ido evolucionando, y vamos a pasar un poquito a ver que hay muchos tipos de ventas. Nosotros, hay un módulo que trata sobre todo de manera profunda el tema de las ventas. Aquí lo vamos a ver así como a modo muy genérico, de manera ya solamente para mencionarlo y para dar una referencia, pero ya en las próximas, en el módulo que corresponde a ventas, pues lo vamos a ver a profundidad. Entonces, las ventas como tal se han clasificado de acuerdo a diferentes factores, según a quién se vende. La venta mayorista, ¿qué ustedes entienden como venta mayorista? La venta mayorista, por un ejemplo, es la venta al por mayor. Por un ejemplo, puede ser una venta, por un ejemplo, sea de un almacén, ya sea a un supermercado que ellos le vendan, o surtan, por un ejemplo, colmado, super colmado, etcétera. Esas son las ventas mayoristas que se vende por cantidad de ese producto. Muy bien. Perdona que no vi, no sé quién me hablaba, para anotar tu nombre. Andris. Andris. Okay. Andris. Perdón, que no sabes. No lo he podido cambiar. Sí, es que estoy anotando estoy anotando los que participan. Yo lo estoy anotando aquí, llevando controles, porque ustedes están como calladitos esta noche. No, ¿le puedo decir algo? Sí. Ahorita yo estuve comentando algo y usted mencionó el nombre de una chica en vez de mencionarme a mí. ¿Es verdad? Sí, ahorita. Ah, bueno. También, profe, la venta mayoritaria o por mayor, cuando se vende por unidad y al por mayor son dos cosas diferentes. Exacto. La venta mayorista es a gran escala, en grandes cantidades. Una venta mayorista tiene una diferencia importante con relación a una venta minorista, porque regularmente es, yo te vendo de un negocio a otro negocio. Yo le estoy vendiendo a otro negocio, regularmente. Hay momentos en que un consumidor final podría comprar una gran cantidad porque tiene un evento, porque dice, ok, yo tengo una actividad en mi casa y voy a ir a comprar, como es mucho, yo voy a ir a comprar a nivel mayorista una gran cantidad para que me den un descuento. Pero son casos excepcionales. La venta mayorista regularmente se trabaja de un negocio a otro negocio. Yo le vendo a otro negocio. Cuando yo le vendo a otro negocio que lo va a utilizar o para convertirlo en otro producto, vamos a decir, yo te vendo maíz
a granel y tú lo vas a convertir en un alimento para animales. ¿Puedo decir algo sobre eso? Sí, por favor. La venta mayoritaria es la actividad comercial en la que se vende producto en grandes cantidades, generalmente a otro negocio, como usted estaba diciendo, revendedores o distribuidores, y no directamente al consumidor final. La mayoría suele comprar grandes volúmenes a los fabricantes y luego vender a minoristas, quienes finalmente ofrecen los productos al público. Ejemplo, como usted estaba diciendo, un distribuidor que vende refresco a un supermercado, una empresa que vende tela por rollo a fábrica de ropa, un proveedor que vende computadoras por lote a tiendas de tecnología. Sí, muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Yeline Martínez. Gracias, gracias Yeline. Muy oportuno tu comentario. Miren que, entonces, ¿qué hace diferencia en una venta mayorista? Que las ventas a este nivel son más racionales. La gente la piensa más. Si yo voy a comprarme un jugo en una cafetería, yo no lo pienso mucho. No me gustó, ok, no me lo tomé. No es algo tan trascendental, porque es algo de un costo bajo. Yo tenía sed, era lo que había. Yo no la vi muy bonita la cafetería, pero yo dije, déjame comprarme este juguito aquí, porque es verdad. No me gustó mucho, me tomé la mitad, me quité la sed y ya, deseché el otro. Ahora bien, cuando yo como negocio voy a comprar una mercancía que es o para revender o para transformarla en otro producto, yo hago muchas comparaciones. ¿Por qué? Porque tiene que ser un precio que me convenga y que me deje luego beneficios. Que yo diga, espérate, yo voy a hacer bizcochos para venta. Para yo comprar la harina, no es como cuando yo compro harina para hacer una torta en mi casa. Yo tengo que ver si esa harina me conviene, si ese precio es el que yo puedo el que me conviene para yo poder vender mis bizcochos a un precio que sea asequible para mi mercado, pero también que me deje beneficio. Y tengo que comparar, espérate, déjame ver, 5 pesos de diferencia. Ay, no, pero yo me voy para el otro lugar. Si es una sola que yo voy a comprar, bueno, yo estaba en La Sirena y cuesta 5 pesos más que en el cooperativo. Yo no voy a coger para cooperativo por 5 pesos. Ahora, si yo voy a comprar una caja grande y que son 50 pesos, espérate, yo lo pienso porque es para un negocio. Entonces, las ventas mayoristas son más racionales que las ventas minoristas. Las ventas minoristas, entonces, es lo contrario. Son esas ventas a menor escala que normalmente se le venden a un consumidor final. Y decimos normalmente porque podría ser que una venta minorista también yo le venda a un negocio. ¿Por qué? Ok, yo hago los bizcochos y tengo mi negocito de repostería. Y la harina yo la estoy comprando en un almacén que está en Santiago porque ahí que me dan mejor precio. Pero yo tengo que comprar hojas para imprimir y llevar mi contabilidad. Esas hojas yo las compro en una cantidad pequeña y la compro en una librería aquí en Moca. Porque yo no voy a comprar muchas hojas, es un paquete de 50, porque eso me da para muchísimo tiempo. Compro una libreta y ahí es que yo llevo mis cosas. Esa es una compra minorista que yo como negocio la realicé. Sin embargo, la compré en el mercado minorista, la hice en el mercado minorista. Las ventas minoristas son menos racionales, son más de impulso y por eso en una venta minorista tengo que utilizar más recursos de enganche. Cosas bonitas, colores llamativos, ponerle el precio grande. Lo que hacen los supermercados, que le ponen un precio. A veces no se ustedes han encontrado con un producto que tiene el precio en rojo grandísimo y usted cree que está como en especial porque tiene ese precio así grandote y cuando usted lo busca abajo es el mismo que tiene siempre. Y eso es una solamente diseño. Perdón. No te escucho. Solamente la etiqueta que le cambia, como quien dice, para que uno se lo crea. Para que uno crea que el precio está rebajado, porque normalmente cuando un precio está rebajado lo ponen en grande y lo ponen en rojo. Entonces eso lo hacen para que yo me acerque al lugar y ya después que yo vi el producto, que lo toqué, es más fácil. Si yo lo vi de lejos y no le puse la mano, no es tan fácil que me lo lleve, pero si ya yo me acerqué a la tramería, le toqué, lo comencé a leer, ya es más fácil que me lo lleve para mi casa, ya me están convenciendo. Ya ahí lo que falta es que la etiqueta me termine de convencer. Entonces, hay diferencias significativas entre estos dos tipos de ventas. Pero no se preocupen, que en detalle lo vamos a ver en el módulo de ventas. Entonces, de acuerdo a las partes que intervienen
en unas ventas también hay una clasificación distinta. Está la venta personal, está la venta de empresa a empresa, está la venta de empresa a consumidor final y está la venta compleja. La venta personal es una de las formas más utilizadas donde interviene un individuo que se dirige persona a persona con otro. Sin embargo, con el desarrollo de los medios de comunicación del Internet, ya la venta virtual se ha desarrollado muchísimo más. Entonces, está la venta de empresa a empresa, que es parecido a lo que es la venta, es también una venta mayorista, y que usualmente en las grandes empresas, los vendedores que le venden a otras empresas son unos vendedores especiales, porque tienen que tener recursos también, un poco más de convencimiento, más técnico, más científico, son también como más asesores de la otra empresa, porque si yo, por ejemplo, vendo el maíz para que otra persona, para que la otra empresa fabrique alimentos, yo tengo que saber, mira, el tipo de maíz, la procedencia, eso tiene un impacto en el producto final. Entonces yo tengo que saber de eso como vendedor. Mira, este maíz viene de Estados Unidos, no, este maíz viene de Ucrania, que aquí llegaba mucho, que ahora con los temas de los conflictos no está llegando, pero mira, este es de mejor calidad porque viene de tal estado. Sí, dentro de los Estados Unidos, cada estado tiene una calidad diferente. Entonces yo tengo que saber de eso como vendedor. Cuando le vendo de empresa a empresa, esa preparación de ese vendedor tiene que ser muchísimo más técnica. La venta de empresa a consumidor final. Hay muchas empresas que le venden a consumidores finales, por ejemplo, concesionarios de vehículos, que tienen los vendedores que le venden a un consumidor final, y la venta compleja, que son estas ventas que tienen que ver con productos normalmente muy costosos, bienes llamados duraderos, que permanecen más en el tiempo. Estamos hablando de una vivienda, de un terreno, de una maquinaria compleja para una empresa, de un cambio de tecnología, y cada una de estas ventas tiene una estrategia y una forma diferente de cómo manejarla. Entonces, pero eso lo vamos a ver, estamos en la introducción todavía, esto lo vamos a ver con más detalle en el módulo de ventas. Entonces, me gustaría que alguien me ayude a leer lo que es la venta interna. Yo le ayudo, profe. Por favor. Las ventas internas son el proceso de vender productos y servicios de forma remota, a diferencia de cara a cara. Los representantes de ventas internas se reúnen con sus prospectos. ¿Perdón? No se reúnen, dice. No se reúnen con sus prospectos de ventas en persona. En cambio, utilizan llamadas telefónicas, correos electrónicos, videoconferencias y más para mantener relaciones con sus clientes potenciales, prospectos y clientes. Entonces, este es el tipo de ventas, gracias. Este es el tipo de ventas que ha tenido mayor desarrollo en los últimos años. Porque la venta interna es ese vendedor de escritorio que se maneja a través de un correo electrónico, de un teléfono. Miren que, por ejemplo, al nivel de las compañías telefónicas, la mayoría de las ventas de las compañías telefónicas se hacen a través del teléfono. El que tiene todavía un teléfono residencial, constantemente te están llamando para ofrecerte el cambio del plan de internet, cambio del plan de los celulares, que el tema de los canales por cable. Te ofrecen muchos cambios para que tú adquieras un servicio distinto de lo que ellos ofrecen. Entonces, esto lo hace este vendedor de escritorio, ese vendedor que no se mueve del lugar y que a través de diferentes medios electrónicos tiene acceso a ese cliente potencial o a ese cliente recurrente. La pandemia tuvo muchísimo impacto en esto, porque muchas empresas que tenían esos vendedores personales que iban físicamente hacia donde el cliente, comenzaron a hacerlo a través de estos medios. Y como ya como que se quedó la costumbre, nos quedamos así. Me decían si tenía un grupo de un curso parecido a este, pero tiene un nombre diferente, el año pasado.
y él trabaja en un repuesto de motores, y él me decía que la forma de ellos comprar los repuestos que ellos revenden, fabricantes que le compran a otras empresas, cambió totalmente después de la pandemia. Él me decía que ellos recibían vendedores físicamente siempre y que después de la pandemia todas las compañías que le venden a ellos ya comenzaron a hacerlo por WhatsApp. Te mandaban la lista, cuando te tocaba una visita, te daban un seguimiento, por esa misma vía tú pedías la mercancía y por esa te confirmaban y luego una persona te entregaba. Que todas las compañías que le estaban vendiendo a ellos cambiaron su modalidad a esas ventas por un medio electrónico. Entonces, miren, yo les puedo contar de la experiencia de nosotros como institución, que ofrecemos un servicio. En la pandemia, todo fue sin aviso. Nos fuimos para la casa. Yo recuerdo que en ese marzo, cuando nos enviaron a la casa, yo pensé en mis adentro, dije, bueno, esto van a ser 2 semanas más o menos. En 2 semanas volvemos para la oficina. Yo dejé muchísimas cosas en mi escritorio, pues yo dije, esto va a ser 2 semanas máximo. Yo no creo que esto vaya a pasar de ahí. Cuando ya la tercera semana que estábamos en la casa, que nos piden que vayamos a las oficinas a buscar computadoras, otros recursos, documentos que teníamos para que los lleváramos entonces a la casa y que trabajáramos desde la casa, que nos dieran accesos también para trabajar desde la casa, desde el internet de la casa y todo eso. Bueno, ya ustedes saben, la revolución que ocurrió, no sé si ustedes estaban trabajando en ese momento, fue una gran revolución. Y cuando comenzamos a ofrecer esos servicios a través de medios electrónicos, yo pensaba, bueno, entonces va a ir a pique, la recaudación se van a caer, esto no va a funcionar. Y, oh sorpresa, sí funcionó. Los contribuyentes se adaptaron, comenzaron a enviar la cosa por WhatsApp y hasta el día de hoy ya las visitas a nuestras oficinas se han reducido significativamente, como en un 30%. Porque todavía hay muchos contribuyentes que quieren como verle la cara a uno, pero en el caso de muchos, le digo que más o menos como un 30%, se quedaron utilizando los medios electrónicos, utilizando el WhatsApp para pedir cualquier tipo de certificación, para hacer un pago. Entonces, ¿por qué este tipo de ventas ha crecido tanto? Porque tiene muchos beneficios. Miren, hay un tema de costo. No me tengo que desplazar hasta donde esté el cliente. No gasto gasolina, no gasto un tiempo, no gasto un viático, no tengo que comer fuera de mi casa. Hay un tema de eficiencia, todo es más rápido. Otro tema es que tengo más tiempo para atender a mi cliente, porque el tema de los desplazos, de yo moverme de un pueblo a otro, de tener que salir para La Vega, en ese tiempo tal vez yo puedo atender una llamada, pero no puedo hacer mucho más de ahí. Yo sentado en mi escritorio puedo enviar correo, puedo enviar cotizaciones, puedo enviar fotos. Entonces hay una serie de beneficios que tiene este sistema de ventas que también ha generado ese crecimiento en los últimos años. Entonces, ¿cuáles son las actividades recurrentes de un vendedor interno? Hacer llamadas, enviar correos electrónicos, las videoconferencias, también todas estas aplicaciones que me permiten hacer reuniones virtuales. Esto también ha sido de gran ayuda para este tipo de modalidad de comercio, porque ya tenemos muchísimos recursos para hacer estas videoconferencias y estas reuniones. Miren, yo les puedo decir que en mi trabajo, esas reuniones presenciales se han reducido en más de un 60%. Ya la mayoría, yo viajaba mucho a Santo Domingo, ya no tanto. Hacemos una reunión por Teams, hacemos una reunión por Zoom, ¿sí? Escuchen, yo voy para la casa y el teléfono se me va a apagar, entonces yo por el camino, si se me apagó, ya usted sabe qué fue lo que pasó. Desde que llegue te conectas entonces. Está bien. Sí. Entonces, todo fue cambiando. Estos chats en vivo, esas llamadas que se pueden hacer grupales también por WhatsApp, todos estos recursos han ayudado a que este sistema de ventas haya crecido tan significativamente. Ahora bien, las ventas externas
no han dejado de ser. Y hay ciertos negocios que todavía exigen este representante que me visite. Alguien que me pueda leer. Yeuri, apaga el micrófono. ¿Qué Perdón, perdón. Sí. Alguien que quiera leer, ¿qué hace un Yo la leo. representante de ventas externas? Yo la leo. Sí, por favor. Ok. ¿Qué hace un representante de ventas externas? Los vendedores externos a menudo están en movimiento. El núcleo de su trabajo es conocer a sus clientes potenciales en eventos como conferencias y ferias comerciales o el campo. A menudo, un representante de ventas externas tendrá un territorio que cubrir en donde debe visitar a los clientes en sus propias oficinas o lugares de negocio. Otras oportunidades de venta pueden estar fuera del entorno laboral, como un campo de golf o un restaurante. También podría implicar visitas negocios en su mercado objetivo, siempre que coincida con las necesidades y perfiles de sus clientes. Eso, ese método de venta lo aplican allá donde yo trabajo, profe. ¿Dónde trabajas? Claro. Donde yo trabajo lo aplican ese método de venta. ¿Dónde trabajas? En España Motor. Ok. Pero ¿para qué tipo de clientes ustedes utilizan este tipo de ventas? En realidad no estoy directamente en el departamento, pero se trabaja por un ejemplo, ellos hay vendedores que trabajan por zona. ¿Que trabajan? Entonces, que trabajan por zona, vendedores que trabajan por zona, por ejemplo, hay vendedores que les toca la zona norte, tienen que visitar a clientes que ellos tengan en su cartelera, también empresas, y así sucesivamente, porque ellos le venden al país entero. Muy bien. Entonces, ¿por qué todavía estas ventas externas siguen siendo utilizadas, aún viendo los beneficios? Porque ya vimos que hay unos beneficios importantes de las ventas internas. Un menor costo, más tiempo para darle atención a mis clientes. Ahora, ¿qué pasa? Es que las ventas externas tienen unos beneficios que para ciertos sectores productivos y para ciertos negocios todavía son muy importantes. Lo primero es que hay relaciones más sólidas con los clientes, ya que el enfoque principal es construir una relación. El vendedor no puede ser un simple vendedor, tiene que ser un asesor. Cuando yo le veo la cara a una persona, cuando yo conozco a ese individuo, mi confianza es mayor. Por eso es que la imagen del vendedor es tan importante. La forma en que se viste, la forma en que se dirige a su cliente, cómo saluda, cómo da la mano a ese cliente. Todos estos elementos son de vital importancia para construir esa relación de confianza con mi cliente actual o con ese cliente prospecto. Cuando una persona te da esa imagen de que sabe lo que te está diciendo, de que conoce lo que te está ofreciendo. Pónganse en el caso de las mujeres y del salón, miren que es un negocio todavía más simple. Sin embargo, si la persona del salón me dice, mira, este producto te conviene, ¿por qué? Para el pelo de tu tipo, que es tal o cual, esto tiene tal o cual ingrediente, que yo lo he visto y ya en otras clientas como tú, me ha dado tal resultado y me lo enseña. No es lo mismo a que haya simplemente una llamada telefónica. Su expresión corporal, su expresión facial me da una información. Entonces, por eso todavía las ventas externas para ciertos sectores siguen siendo las más efectivas. Hay una mayor tasa de cierre. Cuando yo hago una venta a nivel de un medio electrónico, yo tengo acceso a muchos clientes, a una cantidad mucho mayor. Pero la efectividad, la cantidad porcentual de cierre es menor. Cuando yo hago una venta presencial, veo menos clientes, pero la tasa de cierre, según las estadísticas, es muchísimo más alta. Entonces, por esa razón, todavía en cierto tipo de ventas, en cierto tipo de sectores, de ciertas industrias, por ejemplo, él hablaba de tema de venta de vehículos.
Venta de vehículos para empresas que te van a comprar una flotilla. Eso no se hace a través de un medio electrónico. Tiene alguien que visitarme y tiene alguien que dejarme información y tiene alguien que dejarme la tarjeta y tiene que dejar, y yo tengo que ver que esa persona llegue en un vehículo que esté en buenas condiciones también, porque también eso es parte de la imagen. Además, los representantes de ventas externos suelen ser un poquito más motivados porque tienen unas comisiones que son un poco más significativas que los vendedores internos, porque el vendedor interno al final hace un esfuerzo un poquito menor. Entonces, por esa razón, todavía este sistema de venta externa sigue siendo muy utilizado, sigue siendo todavía el más efectivo para ciertos sectores productivos. El mismo tema de la venta de insumos para alimentos de animales. Es muy importante la presencia. Por lo que les decía, del tema del conocimiento que debe de tener acerca de lo que me está ofreciendo para convencerme a mí que soy otra empresa y que fabrico un producto para otros clientes que también son otras empresas, que es una cadena. En el caso de la venta de alimentos para animales, hay una cadena. El que vende la materia prima para fabricar el alimento, pero el que vende alimento para que otra persona produzca el huevo, el pollo, el cerdo. Entonces, es una cadena de otros negocios que hay. Entonces, por esa razón, esa venta personal todavía en ese sector es la más efectiva. Entonces, ya que estamos cerrando con el tema así genérico de los tipos de ventas, como les decía, ya en la próxima, en el módulo de ventas, lo vamos a ver a profundidad, ya vamos a ver técnicas, vamos a ver recursos que se utilizan para los diferentes tipos de ventas de una manera un poquito más profunda. Y para la próxima clase, que sería el martes santo, que vamos a tener encuentro virtual, vamos a tener entonces la mezcla de marketing. También así, a modo bastante genérico, porque en detalle lo vamos a ver también en otros módulos. Los que son de mercadeo saben que estos son los elementos fundamentales de la carrera de mercadotecnia. Yo sé que lo van a conocer y yo sé que me van a ayudar un poquito ahí para explicar estos elementos de la mezcla de la mercadotecnia que sería para el próximo martes. Entonces, me gustaría que me digan con qué se quedan de la clase de esta noche, qué fue lo que más les impactó, con qué conocimiento nos quedamos. Yo voy a dejar de compartir para poderlos ver, porque así puedo mirar quién levanta la mano. Porque ustedes están como muy calladitos esta noche, me tienen asustada. Profe, yo le puedo decir. Andrés. Sí. Bueno, yo me quedo con la revolución industrial que yo le estuve comentando sobre la contaminación que hubo en esa época. Me quedo también en la era de las ventas, cómo evolucionó las ventas. Me quedo también con los primeros vendedores, muy importante, pero también me quedo con los tipos de ventas mayoritarias, que como mis compañeros también lo han dicho, que las ventas mayoritarias son ventas de empresa a empresa, etc. También me quedo con la venta personal. Yo una vez era vendedor, por ejemplo, distribuidor, algo así, pero era informal, pero me encantó vender, así. Y también me quedo con lo que es o sea, no lo sé decir mucho, pero ya yo voy sin usar, como representante de ventas internas, que eso es, por un ejemplo, las ventas por llamada, correo, etcétera. Gracias. Ok, gracias, Andrés. No, Andrés se nos quedó con mucho, muy bien, excelente. Estamos en esto. ¿Quién más? ¿Quién nos dice? ¿Con qué se queda esta noche? Bueno, profe. ¿Sí? A mí me gustó, me quedé con algo aquí de esto, de la historia de las ventas. Usted sabe, desde la prehistoria, el trueque o permuta, como se dice,
Con todo eso y también lo que es la compra mayoritaria, minoritaria, todo eso excelente. Y ya el último tema de lo que es el vendedor, pues externo, también, y beneficio de las ventas externas. Muy bien, gracias, Heuris. Ok, profe. ¿Quién más nos dice con qué se queda esta noche? Vamos a ver las chicas que están como más tímidas esta noche. ¿Qué es lo que está pasando? Yo, profe. Yanelis. Sí, me he quedado mucho con los vendedores, o sea, los comerciantes minoristas, que en todo sentido es como toda la persona de la naturalidad que realiza la presentación de servicios o la compra de mercancía, o sea, en su mismo estado al menor. Muy bien. Gracias, Yanelis. Y por igual la mayorista también, que es como quien dice la que tiene mayor venta. Muy bien. Profe, yo. María Stephanie. Sí. Profe, a mí me gustó mucho y me interesó el tema de que no podemos juzgar a las personas. Que algunas veces nos topamos con personas que tal vez tú dices hola, no te contestan o tú sonríe y no sonríe. No debemos de juzgarlo porque no sabemos el por qué está pasando y por qué está así. Nosotros más que estamos estudiando ventas, tenemos que ser un poquito más comprensivos y tratar de entrar suave y de hablarle y vamos a ver si también nos da la oportunidad y se expresa con nosotros. Gracias, Stephanie. Muy interesante, muy importante lo que mencionas. Porque Gracias, profe. precisamente por eso quise traer esa reflexión esta noche, porque el que trabaja en ventas está expuesto a muchos tipos de personas, a muchos tipos de clientes y a muchas situaciones. Entonces, tenemos que entender que nos vamos a encontrar con ese cliente difícil, que va a intentar sacarnos de nuestras casillas, porque es así. Hay clientes que quieren sacarte de tus casillas, que tienen la intención marcada, no es que porque tienen una situación ese día, es que te quieren sacar de tu casilla y lo van a intentar. Y nosotros tenemos que mantener el control y mantener el poder, el poder en la situación de mantener nuestras emociones a raya. Aún tenga usted que pararse un momento y decirle, deme un momentito, por favor, caballero, déjeme, y va y se toma un vaso de agua y vuelve. Pero tenemos que buscar la forma de mantener esas emociones a raya. ¿Alguien más que quiera compartir con qué se quede esta noche? Yo me quedo con el trueque, profe. Que yo iba a comentar que también en aquellos tiempos se usaba, como dijo un compañero, un ejemplo, me daban una siembra yo tengo la tierra, pero el otro tiene los granos. Entonces lo hacíamos a media. La mitad de la siembra para él, la mitad para mí, porque yo pongo la tierra y él pone los granos. Y así sucesivamente, sí, y se trabaja, ambos tienen trabajo. Todavía en nuestros días es una práctica muy habitual. Sí. Los terrenos a media, sobre todo en nuestros campos, todavía se utiliza. Que eso es como parte de la herencia del trueque y del feudalismo, como que hay una mezcla entre esas dos prácticas. Gracias, Ana Iris. Vamos a ver, ¿quién más? Buenas noches, profe. Tengo la mano levantada hace ratico, Marilis, por aquí. Marilis. Sí, puede hablar. Buenas noches, vea, fue muy interesante las clases de las ventas, puesto que en el caso mío yo he trabajado toda la vida en almacenes de chuchería y en esos almacenes de Moca y se ve mucho lo que son las ventas directas, ventas a los colmados, también venta de empresa a empresa, que es el vendedor de maletín que visita a los negocios a ofrecerles sus productos. Sí. La
la venta también para consumidor final, que ya es cuando un ama de casa o un consumidor final va y busca su producto para consumirlo en la casa. También los colmaderos que buscan su producto para entonces llevarlo a un colmado y que el consumidor final vaya a su colmado. Muy interesante porque yo he vivido casi mayormente la mitad de mi vida en las ventas y fue interesante su conocimiento, hermano. Qué bien. Me imagino que ha tenido muchísimas experiencias con clientes difíciles y todo eso, entonces. No, sí, sí, imagínense, en esos almacenes aparecen todo tipo de clientes. O sea que en esos los chucheros mayormente hay diferentes tipos de personas que tienen su educación, otros no, y hay que saber manejar esa parte. También va mucha gente de bajos recursos, esos campesinos que van a comprar también de la loma, esos sitios que usted sabe que son todas son un público diferente. Hay que saber. Y hay que saber tratarlos. Y le iba a decir que no solamente se dan los clientes difíciles, porque como me he enfocado mucho en esa parte, pero también se generan buenas amistades en el ejercicio de las ventas. También se encuentran personas que se sienten agradecidas por la asesoría que usted le da como vendedor y se desarrollan esas amistades que pueden perdurar en el tiempo. Y también eso es muy satisfactorio. Aparte de que cuando tú sabes que le pudiste resolver algo a otra empresa o a tu cliente, tú te sientes satisfecho, tú te sientes feliz. Entonces también el ejercicio de las ventas también genera esa gran satisfacción. No es solamente el cliente difícil, también el cliente chulo, el que tú sabes que te trata bien, que te lleva a tu agradito el día que tú lo vas a visitar, que te guarda un cafecito, que tú generas esa amistad con esa persona a nivel personal, ya no solamente a nivel de comercio, de negocio, sino a nivel personal. Entonces también te deja esa satisfacción. ¿Alguien más había levantado la mano? Nati. No, sí, eso es verdad. Sí. Porque yo, Sí, mi profe, yo la gran. tenía levantada. Natalie, por favor. Sí, en mi caso, profe, yo mi mayor, todo el trabajo casi, yo he trabajado en el área de servicio y de ventas también, porque conllevan de lo mismo, pero hay un factor que usted estuvo mencionando, era lo de las ventas virtuales. En mi caso, en el 2022, 2023, cuando pasó lo de pandemia, yo tenía mi trabajo fijo, pero tenía licencia por maternidad y implementé lo de las ventas virtuales y a mí me funcionó perfectamente y es la hora que quizá activamente yo no la tengo, pero cuando tengo el tiempo y subo mercancía, logro tener un ingreso extra. Okay. Y es algo que me quedó de pandemia y que no lo hago con mucho enfoque, que quizás si yo le dedicara más tiempo y más dedicación, quizá me va mejor, porque a veces yo duro 2 días subiendo mercancía consecutiva y en esos 2 días yo hago un pedido que en esa semana me puedo ganar 1,000 pesos o menos, 800, pero es un extra porque yo estoy trabajando en mi trabajo y en un tiempo libre la subo y a las 5 cuando llega un ejemplo de pedido voy y lo busco, o sea que no me impide tener mi trabajo fijo. Muy bien. Y que, por ejemplo, yo misma soy un producto de esas ventas internas, porque para mí es una venta interna porque yo la hago directamente desde mi casa, desde mi celular. Y sin tener que moverte de tu casa. Exactamente, yo nada más me muevo cuando tengo que buscarla y uno cuando sale de trabajo lo hace hasta de la misma ruta. Y para la entrega, entonces, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, son las personas que a mí me piden, por ejemplo, son de mi mismo entorno. Si son de para camino, donde yo vivo, ejemplo, de camino. Si son donde mi mamá, en el barrio, yo se la dejo con mami, me dejan el dinero con mami si yo me tengo que ir, por ejemplo, que es una facilidad que para mí eso es una venta interna. Claro, excelente. Porque es desde la comodidad de la casa y quizás si le hubiese dedicado más tiempo, quizás tuviera mejores ingresos de esa vía. Así es. Excelente. No, eso es parte de lo que nos dejó, de los puntos positivos que nos dejó la pandemia, porque no todo fue malo, también nos dejó muchísimas cosas buenas. Ahí están esos emprendimientos, ese descubrir talentos también, porque con el mismo tema del encierro, la gente comenzó a hacer cosas y descubrió talentos que tenía en la cocina, en las manualidades, decoración,
confección de prendas de vestir. La gente inventó muchísimo. Yo aprendí a recortar el pelo, a de todo, porque no teníamos opciones. Entonces, también eso nos hizo descubrir talentos que teníamos ahí un poquito ocultos. Entonces, ¿alguien más que quiera compartir lo que aprendió esta noche? Me gustaría que se quedaran con algo importante y es el tema de la información, de que nuestros clientes tienen acceso a información prácticamente ilimitada. Entonces, estamos ahora enfrentándonos a un cliente prospecto, a un cliente real con mucha información. Y es más necesario que nunca que como vendedores seamos honestos. Hubo un tiempo en que el ejercicio de la venta era hasta como mal visto. Que eran personas mentirosas, que eran personas como que te convencían con argumentos ficticios, que esto viene inclusive de esa revolución de chinos que llegaron a Estados Unidos, que vendían cosas como mágicas, que unos aceites que hacían de todo y era mentira, y engañaban a un grupito en un sitio, y después como ya no podían vender más porque habían engañado a todo el mundo, se movían de ciudad y comenzaban a engañar gente nueva. Como no había información que trascendiera en ese momento, no había ni comunicación, ni teléfono, ni redes sociales, pues fácilmente llegaban a engañar. Que hasta en nuestros días eso pasa todavía. Ese tema de negocios piramidales es lo mismo que están haciendo. Es engañar un grupito. Ya yo te engañé, no puedo seguir engañando, me muevo y cambio de modalidad. Y engaño a otra gente. Hubo un tiempo en que el negocio de las ventas fue mal visto. Inclusive al que ejercía las ventas lo veían un poquito mal. Es como parecido al que es abogado. A veces, mira, los abogados son mentirosos. El vendedor es labioso, es mentiroso. Inclusive, a veces pasaba que si un hombre era vendedor, las mujeres como que le ponían su distancia. Espérate, el tipo de vendedor, déjame ver. Es como, es peligroso. Se mueve para los pueblos y se mueve mucho y no es confiable. Si tú un enamorado que era vendedor, se le ponía como, espérate, que el tipo de vendedor, vamos a investigarlo bien, porque los vendedores tenían su reputación. Entonces, tenemos que saber que hoy en día nuestros clientes están más informados que nunca. Tienen acceso a información muy detallada de todo lo que van a adquirir y de precios y de garantías y de detalles de la mercancía, características, funcionalidad, experiencias de otros consumidores. Entonces tenemos que ser más honestos que nunca, porque si queremos ganarnos la confianza de ese cliente real, de ese cliente potencial, tenemos que ser muy transparentes, porque este momento tan informado, donde la información está en todas partes y acceso para cualquiera, pues es un momento muy retador para el vendedor. Entonces, chicos, muchísimas gracias por la puntualidad, por la asistencia. Hay una información importante que les quiero dar. Ya yo les subí las actividades que corresponden a esta semana, porque estamos empezando jueves con la segunda semana. Esta es nuestra segunda semana de este módulo, que tiene 3. Yo les había informado en la primera clase. Ya tienen ahí 2 foros y una tarea. Les voy a pedir que la tarea la dejen para luego de que tengamos el encuentro el martes, porque el martes es que vamos a ver el tema relativo a esa tarea. Los foros sí lo pueden trabajar. La tarea la debemos dejar para luego del martes. Entonces, la semana que viene es Semana Santa. Jueves y viernes no vamos a tener actividad, por lo menos actividad oficial. No vamos a tener encuentro el Jueves Santo y no vamos a tener asignaciones para el Viernes Santo. Lo que significa que van a tener muchísimo tiempo para ponerse al día con las asignaciones. Para esta semana tenemos 3, 2 foros y una tarea. La tarea, déjenla para después del martes, cuando ya veamos el tema de la mezcla de marketing. Los 2 primeros foros pueden ir trabajando. Entonces, profe, la tarea que habla de de las compañías C por A, SRL y eso, entonces la dejamos para el martes. No, esa la tienen que hacer, porque esa fue de la semana de la primera esas semana. 3 tenemos que hacerla. Sí, es así. La que yo quiero que ustedes me dejen para luego del martes es la tarea número 3 que yo subí ayer. Ok. Entonces, está bien, gracias. Que es relativa a la mezcla de marketing. Esa déjenla para luego del martes, porque el martes es que vamos a ver ese tema.
Entonces no lo van a entender. Vamos a explicar ese tema y entonces ustedes van a hacer entonces esa tarea. Pero aprovechen estos días, los días de Semana Santa. Claro, vamos a tener un encuentro el próximo martes, pero aprovechen esos días para ponerse al día con las asignaciones. No dejen acumular muchas cosas. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan que hacer antes de concluir con las clases? ¿Con la clase de hoy? Nada, todo perfecto hasta ahora de mi parte. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Profe, usted hizo la lista porque yo entré tarde. Sí, yo la tomo de la asistencia en la reunión. Ah, ok. Que yo veo los participantes. Entonces, jóvenes, muchísimas gracias por el tiempo. Descansen. Sigamos en oración por tantas familias afectadas. Hoy han sido unos días bastante tristes para nuestro país. Tenemos que seguir en oración, pidiendo por cada familiar, por cada persona que resultó afectada con esta situación tan lamentable, que creo que es el evento más grande que ha vivido nuestro país. De verdad. Uno de los desastres más grandes que hemos tenido, porque por la cantidad de personas afectadas, por la cantidad de fallecidos. Sigamos orando por ellos y descansen. Nos vamos a ver de nuevo el martes, ya de la próxima semana, y sigan trabajando en sus asignaciones. Gracias, profe. Gracias, Tenga profe. buenas noches. Buenas noches. Que duerma bien. Feliz noche para todos.